Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Bueno, pues la noticia, por desgracia, no es el fallecimiento de Toni Orosa, un hombre que trabajó durante muchos años en el Cabildo de Lanzarote, en el tema relacionado con el turismo, pero que siempre estuvo rodeado en el ámbito cultural, festivo de la isla de Lanzarote desde los años 70 hasta ya bien entrado el 2015, que creo que fue cuando ya dejó de asistir a la feria del Patronato de Turismo, o Turismo Lanzarote en este momento. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Bueno, vamos con Sara González. Buenas tardes, Sara, ¿cómo estás? Vamos bien, con alegría de viernes. Alegría de viernes, porque la verdad que ya cada vez parece, Andrés Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Que nos cuesta más, vamos ya con la lengua afuera, ¿no? Después de una... Ya casi los jueves, ya voy con la lengua afuera y digo, madre mía, que llegue el viernes. Y después luego, como uno salga, como tal, y llega el lunes también más cansado. Más cansado, bueno. Andrés, por cierto, que no sé si tú entrevistaste la última vez aquí en Lancelot a Toni Orosa. Sí, además que él ya recibió reconocimientos de distintas instituciones y además hemos conseguido recuperar imágenes de esos Fitur. El único año que ahí fui fue yo. cuando lo... Ahí le dan a él un reconocimiento porque llevaba 30 años yendo. Sí. Y estamos hablando de 2010. O sea que... Él creo que lo dejó en 2015 o 2016. Puede ser. Ese fue el único año que yo he ido. Tú también estabas, sí, evidentemente. Ahí cogí unas declaraciones. Él contaba pues cómo fueron los inicios y demás. La verdad que Toni era... La verdad que, bueno... Yo me llevaba muy bien con Toni Orosa, a mí me parecía simpático. Luego él tenía ese punto que era como chinchosillo. Era muy chinchosillo. No, y echaba cada bronca que no era ni normal. Sí, sí. Yo recuerdo, sobre todo en su época más joven, que bueno, cuando organizaba los eventos, tanto de las galas, porque él fue uno de los primeros que creó las galas, sí, tanto del carnaval como sobre todo de las galas de belleza, sí, que ahora están tan mal vistas, pero las Misses y todo ese rollo. Él siempre estaba detrás y era muy exigente porque él era muy perfeccionista y lo sigue siendo y lo siguió siendo hasta su muerte, ¿no? Él venía de vez en cuando por aquí, por la tele, para que siempre me contaba historias y sobre todo se metía en el despacho a decirme que tenía fotos y me enseñaba fotos antiguas de cosas, aparte de llevarse mucho secreto a la tumba porque es un hombre con mucha información entre bambalinas, ¿no? Sí, fue un hombre que conocía eso y que conocía mucho el carnaval. Era amigo de César también. Era amigo de César, formaba parte, sí, de ese grupo también medio de la noche. Yo ya lo cogía un poquito más mayor. Sí. Y luego ya recuerdo al final, pues quiso poner, ¿no?, un negocio de una floristería. No, la puso ahí en la zona de Alta Vista. No, en la calle Pérez Galdós, yo creo que era. Pérez Galdós. Ah, vale, yo me confundí con la otra. Sí, yo creo que sí. Además, creo que hicimos... No sé si él vino y nos contrató por una pequeña campaña publicitaria o algo así. Bueno, pues de aquí, de verdad, porque sobre todo yo lo veía todos los años porque coincidía con él en Fitur, pues prácticamente en los últimos 30 años, pues yo habré ido 20 y tantos, pues todos esos años hemos coincidido y es verdad que es una persona que yo creo que marcó su impronta en estos temas porque él viene del Arrecife antiguo y es como la transición. Él hizo de transición del antiguo, cuando los actos aquellos eran como eran las fiestas y tal, y él dio un salto de calidad, digamos, dentro de la pobreza con la que eran aquellas fiestas de finales de los 70, principios de los 80. Porque no había dinero, los presupuestos eran pequeños y no había posibilidades, pero eran bastante dignos todas las cosas que se realizaban. Y después ya no te digo nada, cuando aquí se celebraron congresos importantes de turismo y tal, él junto también sobre todo también con el que hoy es presidente del Torrelavega, ¿no? Con Toñín. Toñín Corujo. Corujo no, Toñín... Toñín... No me sale el nombre. Sí, bueno, pues con Toñín fueron también fundamentales a la hora sobre todo de la estética y de que todo saliera muy bien. Pues de aquí dar un fuerte abrazo precisamente a toda la familia de Toni Orosa, que fallecía ayer, la tarde-noche de ayer, creo que es cuando falleció. Sí, 75 años, creo, del 51. Sí, 75 años. ¿No? Dentro de lo que cabe. Yo creía que era más joven, de todas maneras. Sí, pero sí, 75. Bueno, Andrés, por cierto, que hoy tuvimos una jornada en Lancelot. En este caso vino la
presidenta, si no me equivoco, de lo que es la pequeña y mediana empresa de España, ¿no? Sí, también vino Pedro Ortega de la Confederación Empresarial de la provincia de Las Palmas y también el nombre es Enrique de Lara, también gente de la empresa. Pues sí, unas jornadas y la verdad que Lancelot siempre intenta un poco pues hacer de foros, ¿no? De cómo... Ahí estamos viendo a Ángela de Miguel, que es la presidenta de la pequeña y mediana empresa de España y también es la vicepresidenta de la COE, de la Confederación Empresarial de España. Y también había representantes de Ahí ATA, ¿no? estamos De los viendo autónomos. a Pedro, Sí. a Pedro Ortega, que es el presidente de la COE, pero en Lanzarote, en este caso. El presidente del Cabildo fue el que dio primero una introducción, hizo una introducción sobre todo de la situación, cómo está Lanzarote, cómo se intenta apoyar a las pequeñas y medianas empresas, porque es que más del 90%, se dice fácil, de Lanzarote, de las empresas de Lanzarote son pequeñas empresas. Son personas autónomos, la mayor parte, gente que tienen 1 o 2 empleados. Y hablaba precisamente la señora Ángela de Miguel de que en España ha desaparecido en los últimos tiempos 25.000 microempresas. Empresas que tienen 1, 2, 3 trabajadores que han desaparecido porque dice que es imposible, ya no solo por el afán recaudatorio del Estado, sino porque se castiga, de alguna manera, decía que no se entendía muy bien cómo se castiga, digamos, a la contratación, porque dice que contratar a una persona, todo lo que tiene que pagar por esa persona, al final resulta que no se lo está llevando esa persona, sino se lo está llevando el Estado. Y, por ejemplo, ahora está recaudando más que nunca el Estado por el tema de que la economía de los grandes números va bien y, en cambio, después las empresas pequeñas se ven con muchas dificultades. Y por eso ese malestar generalizado que hay en los autónomos contra Pedro Sánchez, ¿no? Sí, ¿no? Y además, como dices tú, luego con unas inflaciones que al final que se beneficia del Estado, porque luego todo eso se tributa y se lo llevan las arcas, que luego lo que la sensación a veces que tiene el ciudadano de a pie es que no se repercute en una mejoría de los servicios públicos, ¿no? Porque cuando la gente cuestiona los impuestos, yo estoy seguro que si hubiera una seguridad de que la justicia fuera exacta, ¿no? A la hora de repartir ese dinero público, yo creo que nadie dudaría del impuesto. Te hace dudar cuando ves unos dispendios y cuando ves... Y luego que pequeñas y medianas empresas de 1, 2 trabajadores, hay unos trámites burocráticos que tienes que hacer del día a día, que tienes que contratar a empresas externas para que te lo lleven, y claro, son empresas que van al límite, y de que vaya un mes mal o 2 meses mal, ya se ven obligadas a tener pérdidas y a cerrar. Por cierto, Sara, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 30. 30. Es decir, que hoy cumpliría César Manrique, el artista César Manrique, cumpliría hoy 107 años. 107. Cuando tú no habías nacido, me refiero a cuando se murió, no habías nacido, ¿no? ¿O sí? Te diría que no. Yo nací en el 95, ahora Fue en el 92 Fue en el cuando 92, falleció. no habías Sí, nacido. era por ahí. Bueno, pues aquí queremos darle la felicitación porque al amigo César, que nos estará viendo, en este caso, allá donde esté. allí donde esté, y en este caso con 107 años, que por cierto coincide con la misma edad de mi madre, también fallecida, evidentemente. Pero, Jorge, comenta la foto. Sí, esa foto, por cierto, que es lo que quería comentar, esa foto fue... Coméntala, ¿sí? Sí, ¿no? Esto es que la hemos recuperado porque no sé si les estamos dando un poco de tiempo a los telespectadores para que analicen quiénes salen en esa foto, ¿no? Vemos a César ya con un hombre ya bien, como cuando estaba él bien, maduro, pero bien. Y ese chico, bueno, ese es un niño, ¿no? A la izquierda, pues es el presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancourt, que la verdad que tiene la misma cara, porque tiene la misma cara, y lo ha puesto él, la hemos sacado porque la ha hecho pública vale. él. La ha hecho Sí. pública Vale, en vale, Facebook. es verdad que a mí yo no me acordaba que la foto fue porque estaba Osvaldo Betancourt en su Facebook. Claro, estabas ahí mezclando. Sí. Y lo puso hoy felicitando lo que habría sido el aniversario, como tú bien has dicho, los 107 años. Y ahí lo veíamos, yo creo que la derecha es la hermana Janet, porque creo que también que es enfermera, la conocemos. Entiendo yo que alguna de la madre será Sí. alguno de los familiares. Y es gracioso también. Él debe tener cariño a esta foto que la ha puesto. Además, Osvaldo ahí que tiene buen gusto, por cierto, porque tiene la camiseta del gran Larry Bird, el 33 de los Boston Celtics. Bueno, Sara, y hablando de ocupaciones, que es un tema recurrente en este país, porque la verdad es que se producen más de las que la gente se cree,
muchas no se dan a conocer, pero se ocurren. En este estamos viendo, creo que será una ocupación en Playa Honda, que ocurría días atrás, donde creo que se introducían o no pagaban, no sé exactamente, no sé si tiene alguna noticia, cómo es exactamente De el tema. esto conozco un poquito, no en profundidad, pero sí es un vídeo que está circulando en las redes sociales y se ve como hay una mediación entre una de las empresas que se dedica a desocupar y estas personas que están pixeladas, que son las personas que supuestamente están ocupando ese inmueble. Es una práctica que la vemos ya prácticamente que normalizada, lamentablemente, en nuestro país, y yo creo que tantas leyes que se están haciendo en la parte de ley de vivienda, se debería de verdad proteger también al pequeño propietario, porque a mí, por lo menos, nosotros que lo vemos de fuera en muchos casos, me da la sensación de que siempre se ocupa, o casi siempre, una vivienda de una persona que es una persona trabajadora, claro, o jubilada, que necesita ese dinero para llegar a fin de mes. Hablamos de especulación en la vivienda, de los precios, pero es que la especulación la hacen los fondos buitres, y a esas casas no suelen ir a ocuparla, claro, sí, porque tiene un bufete de abogados detrás. No, claro, porque efectivamente, pero bueno, en cualquier caso, la ocupación no puede ser, porque aquí hay partidos políticos que están a favor de la ocupación, ¿no? Y yo creo que en un país libre y democrático no se puede permitir la ocupación. Lo que tienen que haber son servicios sociales, que los hay, que se analice cada situación y se busque vivienda para esas personas. Pero... Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas. Vamos rápidamente con el debate de los viernes. Vamos a presentar a los participantes e invitados de hoy. Don Alfredo Mendoza, buenas tardes, ¿cómo estamos por el PSOE? Muy buenas tardes, Jorge, muy bien hallado. También está, en este caso, teniente alcalde de Arrecife por Coalición Canaria. Don Ichedei Eugenio, ¿cómo estamos, don Ichedei? Muy buenas tardes a todos. Y también está Juan de León, Nueva Canaria, Antía. ¿Cómo está, don Juan? Muy bien, buenas tardes, Jorge. ¿Las cosas bien por el sur? Todo perfecto, hace calorcito, hace buen tiempo, los extranjeros, los turistas están contentos, o sea, no podemos pedir más. Aunque hay un poquito menos de turistas en este mes, porque estamos en el mes de abril y mes de mayo, y por aquello que fue la Semana Santa muy pronto, ahora se está haciendo un poquito más larga la cuesta turística. Don Juan Monzón, del Partido Popular, ¿cómo está, don Juan? Muy buenas tardes a todos. Esta semana ha habido ha habido mucha noticia en torno al Partido Popular, eso es bueno, ¿no? Sí, noticias, comidas y demás. Sí. Después hablaremos a lo mejor algo de eso. Bueno, por cierto, una mala noticia, al menos nos desayunamos mucho lanzaroteños, que en la madrugada creo que fue de ayer, moría Antonio Orosa, más conocido por Toni Orosa, un hombre que estuvo, como ya dije en la primera parte, ligado durante mucho tiempo a instituciones de la isla de Lanzarote, sobre todo en la realización de actos, de eventos, tanto festivos como de institucionales, y que fue un hombre, yo creo que marcó una época de aquellos años 80 y 90 de la isla. Por empezar un poco, me imagino que tú también lo conociste, Alfredo menos, porque era mucho mayor que tú, pero me imagino que lo conociste, que trataste alguna vez con él. Sí, pero coincidimos en un par de ocasiones, y la verdad que desde aquí un pésame, el sentido pésame a la familia, un gran abrazo a la familia también, y la verdad que un hombre entrañable, después de dejar los CADs en su época de trabajador de los centros de arte y cultura, pues se dedicó a su profesión, a su pasión que era las flores, y coincidí siendo concejal de festejo, pues él se encargaba siempre de ornamentar todos los actos y encuentros con flores y demás, y la verdad que era un hombre nos llevaba siempre al hilo, ¿no? Muy exigente. Era muy exigente y había cosas que la gente no... Yo lo estaba antes comentando con mis compañeros, Ichedei, que tú lo tuviste también, como en este caso coincidió contigo como cuando eras consejero de turismo, ¿no? Sí, coincidimos poquito laboralmente, pero es verdad que Toni siempre tenía bien pasarse por el despacho y darnos su opinión, se la pidieras o no. Se la pidieron o no, eso es verdad. Pero es verdad que es una figura muy conocida del turismo en Lanzarote y un tío con muchísimo criterio, con muchísima visión desde dónde veníamos y hacia dónde debíamos caminar y desde luego el despacho siempre lo tenía abierto para escucharlo porque era una enciclopedia andante del turismo de Lanzarote. Y como bien dice Ichedei, era muy exigente porque era de esas personas, aunque no tuviera que ver él directamente en las cosas,
pero le gustaba que todo saliera muy bien, porque era como un hombre de protocolo, pero también le gustaba la belleza de que los actos estuvieran organizados, y él, con otros también de los centros turísticos, pues marcaron una época, muchos actos que gracias a su aportación pues salían y con bastante lustre. Juan, ¿tú lo conociste? Sí, claro, por supuesto, lo conocí porque llevo toda mi vida vinculado al tema del turismo y me tocó pues en varias ocasiones hablar y en este caso conocer a Tony Rosa, pero no solamente en el tema turístico, sino también en el tema cultural. Era un enamorado del tema de los carnavales, de todo lo que era la cultura en Lanzarote, y sobre todo también con el compromiso, como te decía al principio, turístico, ¿no? Hubo unas épocas donde en diferentes, en la ITV, en Berlín y demás, pues estuvo en casi todas las ferias. efectivamente, Bueno, él participaba en toda la feria. el Fitur posiblemente haya sido uno de los lanzaroteños que de manera consecutiva más años haya estado presente. Bueno, don Juan, ¿usted conoció al señor Tony Orosa? No tuve la suerte de conocerlo, pero de antemano mi más sentido pésame a toda su familia, seres allegados. Una figura que deja huella, ¿no? Por lo que estamos conociendo, deja huella. Tuve el placer de estar en una gala que se celebró el año pasado, si no me equivoco, en el 2025 se sí, celebró, que se ¿no? llevó, no sé qué premio fue el que le el año dieron. pasado desde el Ayuntamiento de Desde el Arrecife, Ayuntamiento del los Turismo, premios ¿no? del turismo, Premios Turismo. Tuvo un reconocimiento específico. Escuché también su charla, el amor que tenía por la isla de Lanzarote, la defensa también él presumía también de ser un amigo de César Manrique y demás, y defensor de la defensa de nuestra isla de Lanzarote y La Graciosa allí donde fuera, abanderaba, y bueno, se nos ha ido una persona que lideraba, ¿no? Esa imagen también de reconocimiento a nuestra isla, con esa vocación social por nuestra isla, y la verdad es que es una pérdida. Lamentablemente todos nos llegarán la hora, pero se puede ir, y se ha ido bien tranquilo, que ha aportado mucho a nuestra isla. Puedo decir, porque él me venía por aquí muchas veces, bueno, a Tony lo conozco, pues imagínate, desde los años 70, finales de los años 70, precisamente en el almacén, con el tema de César, y puedo decir que ya dije algo en la primera parte, que cuando él ya abandonó su trabajo, realmente dio un bajón personalmente, Claro. porque hay personas que cuando... Eso le daba la vida. Sí, él era su vida, era eso. sí. Y yo recuerdo que alguna vez lo invitaron, como un gesto de tal, lo invitaron a Fitur cuando ya no era trabajador, pero él estaba allí haciendo cosas, Era una persona muy activa y muy participativa, por lo tanto, me imagino que luego cuando ya pasó a la jubilación, pues seguramente, si no sigues con esa actividad, pues el cuerpo... Hay gente que la jubilación le sienta mal, yo por eso no me jubilo. No tienes pensado jubilarte, ¿no? O cómprate una caña de pescar y A mí, vas pues, cogiendo otros hábitos. No, pues mire, yo era pescador y ganaba en aquellos juegos que se hacían de la juventud, ganaba hasta premios. Mira, esto son cosas que uno tiene que ir planteando. Sí. Yo ya tengo la caña de pescar por si acaso las moscas. Siempre recuerdo, Jorge, permítame una anécdota, pero dice mucho de su forma de ser. En el primer Fitur que tuve como consejero de turismo, Tony, que estaba por allí, vino y me decía, no soy hombre de corbata. ¿Dónde está la corbata? Y decía, Tony, a mí no me gusta la corbata. A ti te gustará lo que tú quieras, pero el consejero de turismo de Lanzarote tiene que venir a Fitur con corbata. Y me hizo ponerme la corbata. Fui a comprarme una corbata y me la puse. Sí, no, él echaba bronca a todo el mundo. Eso era bueno. Y luego participaba en los trasteros, participaba mucho entre de la bambalinas. política. Sí. Y era muy crítico con todos, ¿eh? O sea, era una persona que y conocía muchos secretos. Efectivamente. Lo cual algunos habrán respirado. Bueno, vamos a ir con los temas de importancia. Una broma, porque la verdad que él también le gustaba también las bromas. Sí. Y en este caso lo digo con todo el cariño del mundo para su familia. Bueno, finalmente salía por unanimidad la intervención temporal de Canal Gestión en una asamblea que se celebraba el pasado lunes aquí, en este caso en el Cabildo de Lanzarote. Fue una asamblea que fue más tranquila de lo que se esperaba. Es verdad que el PSOE tuvo un tono muy crítico, y es verdad también, en este caso Alfredo, que el PSOE ha dicho que por coherencia no le quedaba más remedio que votar a favor de esa intervención temporal, pero puso, digamos, o criticó de alguna manera la forma, dice que con cierto oscurantismo, y que pedían, en este caso al presidente del Cabildo, mucha más claridad y sobre todo mucha más empatía con los alcaldes.
Hombre, no es que nos hayamos visto obligados, es que simplemente hemos votado en razón a lo que llevamos reivindicando desde hace más de 3 años. Y es lo que se venía trabajando en la legislatura anterior. De hecho, las 2 sentencias que han llegado en esta legislatura, a principios de la legislatura, al Cabildo Insular de Lanzarote, es fruto de ese trabajo que se estaba haciendo a través del Consorcio del Agua y de los ayuntamientos, que participaban también de esa serie de pruebas que había que estar registrando para poder armar una denuncia como así se hizo y que luego acaban dándonos la razón al Consorcio Insular sobre los incumplimientos. Y de más, no hay simplemente echar un vistazo al informe que se presenta del propio Consorcio Insular del Agua, donde vemos que ha sido una reiteración de incumplimientos por parte de Caja Gestión, que yo creo que es bastante grave. Y era la solución. Ellos niegan, y era la solución. Pero, pero el informe es el que es y es el que está y es el que emite y no solo eso, sino que se ajusta a lo que ya veníamos nosotros denunciando ya la legislatura pasada y lo que llegó. Y por otro lado, pues mire, pues me alegro de que por lo menos después de tantos años y de tantas idas y venidas con los asuntos del agua y que es lo que íbamos a hacer esta legislatura, pues haya llegado a la conclusión de que el camino es el que veníamos advirtiendo hace ya 3 años, que era rescindir este contrato, el secuestro, pues vamos a ver qué sucede con lo que va a suponer el secuestro del servicio ahora por parte del Cabildo Insular de Lanzarote, de la Caja Gestión, y cuál es la repercusión judicial que eso implica por parte de la empresa, porque evidentemente va a pelear sus legítimos derechos de conseguir perder la menor cantidad de dinero posible en este asunto y que se pongan en marcha ya y que arranque esto. De momento hemos visto cómo ha habido unanimidad y es cierto que los alcaldes socialistas lo que sí exigían en ese ánimo y en ese ambiente de buenas voluntades que había por parte de todos, de que se saliera por unanimidad este asunto, era algo tan sencillo como solicitar una comisión de seguimiento de esta situación, porque va a generar muchísima documentación, se van a generar muchísimos informes de una parte y de otra, y yo creo que es conveniente e incluso hasta saludable para que las decisiones que se tomen sean fuertes de isla, no sean unas decisiones unilaterales del presidente de la Asamblea, sino que sean decisiones fuertes y que no se hagan cosas como se han hecho también en el pasado, una vez que entra Osvaldo Betancourt con la Asamblea del Consorcio, que no se ha contado nunca ni con los miembros de la Asamblea ni con los alcaldes. Por lo tanto, yo creo que no es nada descabellado que se hubiese aprobado, no hubiese sido nada descabellado que se hubiese aprobado esa comisión, que fue quizá lo que más molestó a los alcaldes, no solo socialistas, sino a los alcaldes en general, porque creo que vuelve a poner oscurantismo en cuestiones que deben ser bastante claras. Bueno, pido un poquito más de brevedad en las intervenciones para que todo el mundo pueda participar. En el caso de tuyo se dan dos circunstancias. Una es que tú fuiste en representación del alcalde a esa asamblea. Yo fui en representación del Ayuntamiento de Arrecife. Bueno, del Ayuntamiento de Arrecife. Delegado por el alcalde. Pero fue el que delegó el alcalde en ti. Sí. El alcalde es el que en principio representa los intereses del Ayuntamiento de Arrecife. Y delegó, me refiero que otras veces ha ido el alcalde, ¿no? En algunas ocasiones ha ido Jonathan, en otras ocasiones he ido yo, en otras ocasiones ha ido Roberto, que es el segundo teniente alcalde, es decir... Y Mario Altuve, que se ha visto... O Mario en alguna ocasión, es decir, el consorcio es un órgano que está formado por los ayuntamientos, no por los partidos políticos. Digo, porque se habla mucho de si el PP va a mantener una postura o si los alcaldes del PSOE. No, ahí se mantienen posturas institucionales de los ayuntamientos. Y Jonathan no pudo ir el martes, creo que fue. Lo que quiere aclarar a la gente, si usted tenía algún mandato especial del ayuntamiento. El ayuntamiento ha mantenido siempre la misma postura con respecto al ciclo integral del agua. No está funcionando y hay que tomar decisiones. Y a eso fui. Y por eso votó también usted a favor. Sí, por supuesto. Y ahora, lo que dice, ¿por qué no usted cree que no tendría cierta lógica, como dice el Partido Socialista, que se creara una comisión de seguimiento? Oye, porque es un tema complejo, no va a ser fácil y en fin, y de alguna manera que todos estén participando en una decisión que puede traer problemas a la larga. Con el agua podemos adoptar posturas o podemos tomar decisiones y los postureos quitan tiempo. Es decir, una comisión de seguimiento conformado por alcaldes, ¿para qué? ¿Para qué? Porque la asamblea la conforman, repito, los alcaldes o los ayuntamientos. Es decir, creas otro órgano, que además no existe, lo creas para darle la información que tiene que... Las decisiones en el secuestro, las decisiones en la resolución del contrato las adopta la asamblea del consorcio con todos los informes y toda la información arriba de la mesa. Y en la asamblea del consorcio están representados los 7 representantes de los ayuntamientos. Es decir,
crear un órgano intermedio no tiene ningún sentido. Además, así se lo explicó el presidente a los alcaldes socialistas que fueron quienes lo pidieron. Oye, que no es que no vaya a haber información, que es que la información tiene que estar por ley. Además, esto no es una cuestión de condescendencia o de yo querer que tengan más o menos información. Cuando hay una decisión que tomar, se convocará formalmente el órgano que la tiene que tomar y se pasará formalmente la documentación. No tiene ningún sentido crear un órgano intermedio, es decir, porque pongamos que el presidente hubiera dicho, oye, venga, vamos a crear esa comisión. ¿Quién forma parte de la comisión? ¿Los alcaldes? ¿Qué diferencia tiene la asamblea conformada por los alcaldes de la comisión conformada por los alcaldes? No tiene ningún sentido crear un órgano aparte. Más allá que efectivamente, según el presidente, no tiene sentido, entre otras cosas, porque dice que sería todavía más obstaculizar las cuestiones, porque los alcaldes pueden pedir cuando quieran, en este caso, reunión de la asamblea. Pero bueno, eso es lo que dice Osvaldo. Puedo estar de acuerdo en una parte con lo de Chedey, pero me voy a las declaraciones no solamente de los alcaldes socialistas, sino también el consejero de Nueva Canaria, que es alcalde de Yaiza, también hace una crítica grande hacia el presidente del Cabildo. ¿Por qué? Porque él se entera de la información a través de los medios de comunicaciones. Y yo lo que quiero decir con esto es que el agua no es de ningún partido ni de ningún presidente del Cabildo. El agua es de todos los vecinos y vecinas de la isla de Lanzarote. Y cuando alguien que representa un municipio, que en este caso no quiero hablar de San Bartolomé, Tía y Aría, que son del Partido Socialista, sino estamos hablando del representante de Nueva Canaria en el Cabildo de Lanzarote, se queja de que no está recibiendo información, yo creo que eso es un tema, por lo menos, no es baladí, eso es un tema para por lo menos tomar en cuenta. Que se crea una comisión de seguimiento de información y demás, o que se crea otro, pero lo que no se puede hacer es estar ocultando información de un tema tan vital como es el tema del agua. Eso no lo podemos compartir. Y en el tema, pero rápido, por favor, Juan, en el tema de la intervención en sí, a ver, favorable a Nueva Canaria. Porque no me cabía la menor duda. O sea, de hecho, en el Cabildo, en el Consorcio del Agua, hace un año y pico, todos los consejeros, todos los alcaldes, y el presidente votaron a favor de la rescisión del contrato. ¿Qué es lo que ha pasado de la rescisión? Pero al secuestro me refiero. Y a lo del secuestro yo creo porque que es un paso. Estaba claro que la rescisión... Claro, pero es que para llegar a la rescisión del contrato hay que seguir a un siguiente paso, que es el secuestro. Pero ¿cree acertado que se haga? Por supuesto que sí. Lo que sí creo es que hay que darle una solución rápida, cuanto antes, mejor. ¿Por qué? Porque no perdamos el norte. El consorcio, el canal Gestión de Lanzarote, a través de su filial que está en Madrid, que depende de la señora Ayuso, no va a dejar de que esto se vaya. Todo lo contrario, vamos a acabar tarde o temprano en un juicio donde eso parece que es evidente que efectivamente, entonces, estar aplazando... Va a los tribunales de justicia, sobre todo en el tema administrativo. Juan, el Partido Popular, la verdad, y yo sé que tú estás en una postura complicada, porque el Partido Popular, justo el viernes, cuando usted se levantaba de aquí, usted pues hizo una defensa de lo que estaba haciendo el Cabildo y sus consejeros de gobierno, en este caso diciendo que efectivamente que la resolución era necesaria. En eso el PP lo sigue manteniendo, la dirección del PP. En cambio, no es que estuviera en contra del secuestro, pero sí decían que lo dejara sobre la mesa. Eso ha habido un cambio ahí de última hora. No, nunca nos hemos posicionado literalmente a favor del secuestro. Siempre hemos dicho que esto, en este caso, las decisiones que se están tomando por parte del grupo de gobierno en el Cabildo deberían estar aún más consensuadas y a lo mejor compartir pues todo ese tipo de decisiones que va a marcar el futuro del ciclo integral del agua en nuestra isla de Lanzarote. Y cuando asumimos responsabilidad de gobierno, tenemos que estar plenamente conscientes, las diferentes formaciones políticas que forman ese pacto de gobierno, de saber cuáles son los pasos firmes que se van a dar con respecto a esto, ¿no? Y en este caso entendemos que nos falta un poco más de información para consensuar, para hacer, igual no esa comisión de seguimiento... ¿Recibieron presión ustedes del gobierno de Ayuso o algo de eso? No, en ningún momento. Vamos a ver si reciba presión o no. Ayuso o la Comunidad de Madrid lo que va a defender los intereses de un contrato firmado en este caso con Canal Gestión. Está en su legítimo derecho, faltaría más. Pero el Partido Popular tiene independencia propia. Nosotros no hacemos caso de lo que Pedro Sánchez dictamina a los socialistas a nivel nacional y todos le siguen el juego, ¿no? Nosotros tenemos independencia total. Nosotros lo que hemos dicho es, igual si ustedes se leen la nota de prensa, no hemos dicho si estamos a favor, abstención o en contra. Lo que hemos dicho es, dejemos sobre la mesa porque creo que en un problema tan delicado y tan complejo y una decisión tan importante que va a marcar el futuro del ciclo integral del agua a muchos años vista,
cuál sería el modelo de gestión que tenemos que ir a apostar por él. Y esto lo tenemos que llevar consensuado entre todos los socios de gobierno que ahora mismo tomamos esa decisión de gobierno. Bueno, En este caso, y no que quiero le- decir y que que- se nos oculte información ni que se saque de contexto lo que se está diciendo. Lo que necesitamos más tiempo para que el Partido Popular jurídicamente estudie, una vez que se rescinde el contrato, que estábamos todos de acuerdo, se estudie cuál va a ser el futuro, si queremos una gestión directa, pública, si queremos una gestión pública-privada, si queremos una gestión directamente privada, y a eso es a lo que nosotros queremos como partido político y estamos en nuestro legítimo derecho de analizar, valorar, Y el para alcalde de después tener un Arrecife- posicionamiento claro. El alcalde de Arrecife podía haber ido con ese mandato también El alcalde de Arrecife no fue con un mandato del Partido Popular. El alcalde de Arrecife, creo que Echedel lo ha explicado, ha ido como un mandato como responsable Del de un ayuntamiento. gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, defendiendo los intereses del Ayuntamiento de Arrecife. Vale, bueno, no sé si quieres tú aclarar algo Sí, para no, pasar a otro aclarar, tema. simplemente puntualizar las cuestiones que se han dicho, ¿no?, sobre la mesa. Yo creo que es tanta la independencia que tiene el Partido Popular en estas decisiones que el propio alcalde decide no ir y que vaya otro en su lugar. Y yo creo que eso ha sido un golpe a la autoridad de su presidente en el partido, que decía, como usted bien apuntaba, el viernes por la noche una cosa y luego se defendía la contraria en el pleno, en el salón de plenos de la Asamblea. Y aparte de eso, pues yo creo que lo que hemos visto son esas especulaciones que han hecho sin venir a cuento. Yo si fuera alcalde de una ciudad como Arrecife, y en un asunto tan importante como esto, con lo que nos va a traer esto ahora, las consecuencias que nos va a acarrear, hubiese estado presente en la reunión, con todas las consecuencias, porque esto, como bien apuntaba en la mesa, hemos apuntado a la mesa, la empresa, que es una matriz de una empresa pública de Madrid, donde la presidenta de esa asamblea es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, pues va a luchar por sus intereses. Ustedes piensen que aquí esto va a suponer un agujero millonario, y más de decenas de millones para una empresa que tiene que presentar un balance de cuentas en Madrid. Y esto le va a suponer un roto importante. No estamos hablando de cientos de miles de euros que lo podrá asumir una empresa como Canal Isabel II. Estamos hablando de millones, decenas de millones. Se habla de más de 100 millones. Más de 100 millones, se hablan hasta de 190 millones de euros que va a tener que pelear la empresa con toda la legitimidad del mundo frente a quienes, y quienes van a acabar dando explicaciones son quienes estaban allí en esa asamblea en ese día ayer. Yo comparto con que, oye, pues que tenemos que, con Juan Monzón, sí que se iba de precedente, yo creo que aquí teníamos que tener bastante claro todos lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer, si es en este caso una intervención, como se ha hecho, y decidir una intervención temporal con una gestión pública del agua. La figura del secuestro, pues habrá que explorar a ver cuáles son las consecuencias, porque como bien digo, consecuencias que va a pelear la empresa. Y en cuanto a la comisión, por puntualizar los comentarios que hacía Echedel y Eugenio, pues la comisión yo creo que es necesaria, porque ha sido tanta. Para hablar de manera coloquial, los palos que han alcanzado los alcaldes de Osvaldo Betancourt, mire, pues, para empezar a enumerar, cuando se decide de manera unilateral retirar los pleitos que había contra Canal Gestión, contra Ignacio Calatayud, de manera unilateral, sin el consenso de la Asamblea, cuando sabían esos acuerdos habían sido en el seno de la Asamblea. Después eliminar al gerente del consorcio, de manera unilateral, sin el consenso tampoco de la Asamblea. Pues evidentemente, ante tantas faltas de respeto por las decisiones que se toman de manera consensuada con los alcaldes, es muy legítimo que ellos pidan, que todos pidan, una comisión para hacer un seguimiento de esta situación que va a ser muy compleja. Ahí no sé cuál fue el resultado con respecto a eso del Ayuntamiento de Arrecife, porque me imagino que habrán votado en contra también. Creo que votaron en contra todos. Pero la cuestión es lo pero que... con el voto mayoritario del Cabildo Sí, ya pero hubiera sido digo, suficiente. Pero digo que yo creo que es algo necesario e imprescindible, dado el oscurantismo que ha habido en torno a... Venga, cierra por Solo tu por parte aclarar, este tema. Eso no se votó porque para empezar no era una propuesta, Claro. fue una ocurrencia del portavoz. Desconozco que fuera- Porque hay que ser... Es decir, de No sé, verdad, ni siquiera se iba a votar, ¿no? el tema del agua debe dejar de ser una guerra partidista, y lo digo totalmente en serio, ni del PP, ni del PSOE, ni de Nueva Canarias. ¿Planteen Mira, una comisión? no es cierto que a Óscar Noda le haya faltado ninguna información para tomar las decisiones que hayan... Lo ha dicho públicamente. Pero le llega 2 días antes. Podrá decir lo que quiera, pero no es cierto. Pero llega 2 días antes. Si me dejan explicarme, yo me explico. Es decir, tampoco es cierto que le llegue 2 días antes, porque yo, que sé el viernes que voy a ir a la asamblea del lunes porque el alcalde no podía ir, el viernes tengo toda la documentación. Y yo soy el que suple al alcalde, con lo que como mínimo los alcaldes tuvieron que tenerlo el viernes, porque si a mí Jonathan me lo pasa el viernes, yo entiendo que los alcaldes que estaban convocados propiamente la tienen antes del viernes.
Eso es el primer punto. Es decir, no es cierto que Óscar Noda no tuviera la documentación. Como mínimo el viernes la tuvo. Diga Óscar Noda lo que diga y ahí están los registros y el sistema gestor de expediente que se puede acreditar cuándo te convoca y qué información está en el expediente. Dicho esto, la preocupación que tienen o que transmiten algunos porque si no están representados los intereses de los vecinos. Miren, allí tomó la palabra entre los 4 alcaldes socialistas, uno, además porque don Isidro Pérez tomó la palabra en nombre de los vecinos de Yaiza, de Tías y de Aría. El alcalde de San Bartolomé habló en nombre de los vecinos, porque allí no estamos representando a los partidos, estamos representando a los ciudadanos. Y don Isidro toma la palabra y dice, oye, yo en nombre de... no, usted habla en nombre de los vecinos de San Bartolomé. Usted no es del PSOE aquí dentro. Yo no era de Coalición Canaria allí dentro. Osvaldo Betancor no es de Coalición Canaria allí dentro, ni Jonathan, si hubiera estado, era del PP. Es el representante de los vecinos de los que representamos cada uno. Y dejemos las guerras partidistas. La comisión esa que se inventaron para tener luego una foto y que le pusieran los micrófonos delante, no tiene ningún sentido, porque la asamblea es quien debe seguir y quien debe tener toda la documentación y quien debe votar las decisiones que corresponden a la asamblea, porque luego hay decisiones que corresponden al consejero delegado, hay decisiones que corresponden al presidente y hay decisiones que corresponden a la asamblea. Y al propio gerente. Y al propio gerente, es decir, porque es así, porque en los ayuntamientos hay decisiones que le corresponden al alcalde, decisiones que le corresponden al concejal y decisiones que le corresponden al pleno, porque lo marca la ley. Y luego, yo creo que hay que ser responsables con lo que decimos, es decir, pues por supuesto que Isabel Díaz Ayuso defenderá los intereses de la empresa de la que es propietaria, pero bueno fuera que nosotros no defendiéramos los intereses de los vecinos que somos propietarios del consorcio del agua, y el juez dirá quién tiene la razón. Y no tiene ningún sentido el planteamiento que hacía el PP de decir, como partido digo, de decir, oye, resolver el contrato sí, pero secuestrar no. El secuestro es simplemente... No digas eso. Dejar sobre la mesa, pero a lo que me refiero. No te tiempo a estudiar el secuestro la situación. Es simplemente una medida garantista, porque en el momento en que tú le des continuidad al expediente de resolución del contrato, lógicamente la empresa se pondrá de uña y querrá mirar y de brazos caídos y tendremos muchos más problemas de los que tenemos. Entonces, como medida cautelar para que el servicio se siga prestando en correctas condiciones, tú secuestras el servicio, que no lo asumen las manos públicas. Ojo, quien sigue prestando el servicio durante el secuestro es Canal Gestión Lanzarote, bajo la dirección de un interventor que es un funcionario de la administración. Y que también se han hecho en otras ocasiones en otros ayuntamientos. Con la basura, lo hemos hecho en todos los ayuntamientos con la basura en algún momento. La palabra secuestro resulta chocante y fea, pero... De hecho, no es secuestro, es intervención. Yo lo que sí quiero decir es, el lunes se llevó lo del secuestro, ¿vale? Y lo único bueno de ahí, porque solamente es el primer paso, ahora queda el Canal Gestión, que de las alegaciones y demás, y a ver si realmente se secuestra el servicio. Eso por un lado. Pero sí es verdad que me choca... Ya se le comunicó a Canal Gestión para que, creo que fue el martes, ya se le comunicó la decisión de la Asamblea. Y ahora piensa contar 10 días, creo que. Pero sí me choca la postura del Partido Popular y lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando los convocaron a los alcaldes, creo que fue el miércoles, cuando se convoca con el orden del día del secuestro del servicio. Entiendo yo eso. Y hasta el viernes al mediodía, que estuve yo en tertulias con dirigentes del Partido Popular, lo tenían muy claro que lo iban a votar. Pero es que luego por la tarde sale una nota de prensa, entiendo yo, pero es una cuestión mía personal, de que habrá habido una llamada desde Madrid para decir, pero usted está loco, que este es el caballo ganador de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que no podemos permitir que ese camino lo continúe, ¿no? Entonces, a mí eso me descolocó, porque, vuelvo y repito, o sea, esto no es... Oye, el alcalde sí niega que haya recibido ninguna llamada, en este caso concreto, aunque hay rumores de que antiguamente sí la había recibido. Pero en cualquier caso, Juan, termina ya, por favor. Se habla sobre la mesa, dejemos el tema político, pero bueno, aquí todos entran en el fango político y acusar al Partido Popular de que, bueno, que mi jefa se llama, a lo mejor no Astrid Pérez como presidenta del Partido Popular de Lanzarote, se llama Ayuso. Bueno, perfecto, si ustedes lo quieren entender así, libertad de expresión, libertad de pensamiento. Yo creo, Juan, que Ayuso es una persona importante en el Partido Popular. Por supuesto, pero no me manda a mí y como dirigente del Partido Popular en Lanzarote. Creo que es una persona importante en Canal Isabel II, en Canal Gestión. Pero no me manda a mí ni recibo órdenes de ella para tomar decisiones del Partido Popular en Lanzarote. Yo simplemente he dicho que seguro que Madrid, usted de Madrid recibe una llamada. Usted ha dicho que hemos recibido una llamada de Ayuso diciendo lo que tenemos que votar en Lanzarote.
Puede ser, ¿no? Pues lo ha dicho Sí, usted, sí, sí. no lo estoy diciendo yo. Sí, Por lo sí. tanto, le reitero de que no es así. No es Si nos así. quiere querer al Partido Popular, no. Entiendo que no, porque usted se mete en el fango político de entonces, ¿por qué desprestigiar ese cambio de a postura desde formaciones las 11 de políticas. la mañana Está en al su legítimo, mediodía? porque tenemos el legítimo derecho de tomar las decisiones cuando estimemos conveniente. No me va a marcar Nueva Canarias a mí y al Partido Popular las decisiones que tenemos que tomar nosotros. Yo lo único Ustedes que te digo- preocúpense de ustedes. yo lo único que que te digo, nosotros Juan, nos preocupamos de lo nuestra único que te digo formación que política y de las decisiones. Tienes que pensar en los Insisto, vecinos y vecinas de Lanzarote Vale. cuando van a abrir el grifo y no tienen agua. Por supuesto, Vamos a buscar por una supuesto, solución por sobre su- el tema del agua. por supuesto y que déjense sí. de política. ¿Y Que por el qué? agua no pertenece Por a los partidos supuesto que políticos. sí. Pertenece a todos los vecinos Y y vuelvo, vecinas de la isla de insisto, Lanzarote. dígame usted dónde a la hora del secuestro hemos dicho a favor, abstención o en contra. Lo que hemos dicho, necesitamos un tiempo no para valorar Pero el si- secuestro, para valorar si está diciendo una su vez que se socio- secuestre si está cuál es el diciendo su modelo socio de que con 2 gestión que días usted es quiere llevar a suficiente. cabo. Y creo que eso es No lo legítimo, comparto. porque ahí es las decisiones que se van a tomar por el futuro, el bien futuro del agua y defender los intereses de todos los ciudadanos para que le llegue el agua de real. Y no tener una Inalsa 2, por ejemplo. Y no tener un Canal Gestión 2, por ejemplo, tanto que todos critican, ¿vale? Entonces, para no llegar a ese extremo, creo que lo responsable por todos los dirigentes políticos que tenemos que tomar decisiones es analizar bien, en profundidad, y no Juan, ir con Juan. ideologías políticas a tomar una decisión de una gestión ¿Cuánto por el tiempo? interés general. ¿Cuánto tiempo Pero tenemos sí. que estar pensando? Bueno, y lo estudiando? diremos nosotros, no lo van a decir ustedes. Si Vuelvo, su insisto, socio- si nuestras su socio- decisiones las si tomaremos. su socio Piensen en de los vecinos gobierno- cuando Juan, están abriendo yo- grifos. yo y Usted, tienen usted agua. mismo lo ha dicho, que nadie se crea que, Yo creo que el la- tomar, perdona Jorge, Sí, también. usted mismo lo ha dicho, por lo tanto usted mismo se contradice. Usted mismo ha dicho que nadie se crea que porque se haya tomado la decisión en la Asamblea de secuestrar el servicio, automáticamente ya empezamos a gestionar nosotros el servicio. Nada. Creo que incluso acabará esta legislatura, y igual no me equivoco, y ni siquiera Pero, Juan, se adjudica Juan, a manos un públicas, día tienes que dar el público-privadas, paso, y Juan. seguirá. Un día tienes que dar el primer paso para que eso empiece Pero a... el primer paso está por romper el contrato con Canal Gestión. Y ya fue lo que se votó a favor. Acuérdate de los vecinos cuando abren el grifo. Ahora, del el agua. segundo paso es Acuérdate, tener Juan. toda la información necesaria de cuál va a ser el modelo de gestión de futuro para evitar problemas pasados y saber cuál es el modelo de gestión para llevarlo de manera consensuada y que esto no sea tema partidista de cada uno o de cada gobierno de Venga, turno. Pero pónganse de Vamos- acuerdo que están juntos en un socio, son socios de gobierno ¿Y del nos ponemos Cabildo. de acuerdo? Y su socio ha dicho que con 2 días que le llegue la información al alcalde es suficiente. Y ustedes dejan sobre la mesa el secuestro precisamente porque no han tenido tiempo Pero- de valorar pero si no, el no. secuestro es la fórmula o no. No, no, Es que pónganse de Que acuerdo en eso. gobernemos No, no es juntos, así. ¿Por qué? digo porque ustedes a veces al final se confunden. Que gobernemos pero, juntos. Pero termino rápido, porque es lo que Venga, acaban de decir rápido, uno y porque otro. tengo otro O sea, tema. nos ha dicho que la comisión es innecesaria porque la información llega en tiempo y forma a las asambleas hasta mínimo 2 días antes que le llegó a usted el viernes. Le puedo asegurar Y que el si Partido co- Popular y no si va a co- tomar decisiones que perjudiquen y si al ciclo integral consejero, del agua y que su perjudiquen a consejero en el nuestros vecinos. Se lo puedo Cabildo, garantizar. que está al lado suyo, dice que necesita de manera coherente más tiempo para analizar la información. El modelo de Por lo gestión una vez tanto, que se secuestre. Insisto, mantengo, el oscurantismo en este asunto del agua no nos arregla la situación y nos perjudica a todos. O sea, una comisión de seguimiento de lo que pretenden hacer, lo que pretendan hacer, yo creo que es necesaria para dar tranquilidad a quienes tienen que ir a la Asamblea y levantar la mano. Venga, Solo ya que una quiero pasar a otro aclaración. tema. Venga, Que- Fernando. Que tengamos un acuerdo de gobierno no significa que Pero denle la que información, funcionemos con igual. criterios pero diferentes denle la o- información antes, Y por lo eso es menos, no positivo. 2 días antes. Pero déjeme, porque están ustedes en R que R con la dichosa comisión. Mire, No, si es usted que- crea una comisión, las convocatorias de la asamblea y de cómo tiene que estar la documentación en la asamblea los regula la ley, ¿vale? Y ahora entramos en un proceso en el que los plazos jurídicamente son muy importantes, porque si usted tiene 15 días para contestar a Canal Gestión o Canal Gestión 10 días para hacer alegaciones, si usted se pasa al 11, eso ya tiene un problema al procedimiento. Entonces, si usted crea una comisión, usted tendrá que pasarle a los miembros de la comisión la documentación antes de convocar la comisión. Pero los plazos de la asamblea no los puede saltar, es decir, usted convoca a la comisión, le pasa la documentación, la comisión estudia y luego, una vez la comisión determine algo, tiene usted que convocar igualmente a la Sí, asamblea con para toda la que lo documentación. apruebe. No sé si me estoy explicando. Es decir, están ustedes empeñados en cargar de burocracia un procedimiento que está arreglado y que está arreglado por la ley. Encargar Y que de cuidado, transparencia. porque Encargar de transparencia. ojalá Canal Gestión Porque la experiencia gastara nos ha dicho lo otra que cosa gasta en diferente. abogados, lo gastara en arreglar las redes, pero tiene mucho dinero en abogados. Entonces, o cuidado mire, con saltar pero yo ya de- yo ya de que- cuidado con yo ya saltar de- un comprar plazo. membranas que tiene los Yo no le contenedores. interrumpí la gracia. Perdón, Sí. yo estando de acuerdo en lo que tú estás diciendo, que no es operativo a lo mejor una comisión, en cambio sí creo, y lo creo como ya no como Jorge Coll, sino como ciudadano, me refiero no como periodista, pero sí como ciudadano, lo que sí creo es que el presidente del Cabildo tiene que tener
una empatía con los alcaldes y no hace falta que haya comisión de seguimiento, hay que llamarlo, mira, estamos por aquí, se le llama, se les convoca, se les reúne. Eso es lo que yo creo que debería de hacerse. Porque es un tema complicado, es decir, y es verdad que Osvaldo y Coalición Canaria y el PP han tomado una decisión, bueno, el PP ahora con el tema del secuestro menos, pero una decisión que tiene valiente pero también arriesgada y que no es fácil, y que yo creo que los alcaldes del PSOE han cumplido con la coherencia, porque es lo que ellos venían pidiendo desde hace tiempo. Eso está claro. Cargar más de comisión y demás, pues quizás a lo mejor estoy más de acuerdo con Echedey. Pero es que hoy estoy escuchando a Echedey, ¿no?, defendiendo de que el tema de la información y la transparencia, en el sentido de que está Alfredo demandando esa comisión de seguimiento y está defendiéndolo como que no. Pero estoy seguro que a lo mejor si es al revés, que el Partido Socialista estuviera gobernando y Coalición Canaria estuviera en la oposición, estarían demandando ese tipo de comisión. ¿Por qué? O si no, una comisión, más información. Efectivamente, más información, porque más yo creo que la comisión no es operativa. Y yo al menos lo veo desde el punto de vista, no me gusta enredarme en comisiones, porque las comisiones muchas veces no sirven para nada. Más transparencia, Jorge, ¿sabes por qué? Pero porque sí creo que tiene que haber una comunicación mucho más o mayor por parte del presidente, porque su socio en la asamblea, su socio en este caso son los que de 7 alcaldes, 4 se están quejando. Yo no lo sé, eso es mayoría. Bueno, ¿me entiendes? Ya comenzó, don Juan, comenzó ya la regularización que usted quería tanto de los inmigrantes que están de manera irregular en España, en Canarias y en la isla de Lanzarote. Se habla de unos 2.000, aquí estamos viendo imágenes de unas colas que se produjeron días atrás en la calle Pérez Galdós, donde está una de las ONG, Fedemilanza, o Fedemilans, que son la Federación de Migrantes de Lanzarote, que son de las que están habilitadas por el Ministerio de Inmigración, junto con Comisiones Obreras y creo que otra más, ¿no? Creo que hay otra... Comisiones Obreras, Acciones Unidas. Acciones Unidas. Bueno, estas son colas que se están formando precisamente porque las ONG, que están a favor, evidentemente, de ese Real Decreto, consideran que faltó información para evitar esto, que es un poco la desesperación que tienen muchas personas, y es lógico, si nos ponemos en lugar de ellos, porque no saben muy bien si estos tienen, porque por muchos que digan que estos tienen hasta finales del mes de junio, pero ellos no saben bien, tienen que recibir papeles del consulado para el tema porque eso es inapelable y hace falta el tema de los antecedentes penales, es decir, que tiene que estar limpio para poder ser regularizado, si no, no podrán ser regularizados, aunque es verdad que los sindicatos policiales dicen que hay otra cuestión, que es el tema de los que son los antecedentes policiales, que es distinto, que son gente que pueden estar acusados de algo, pero no condenados, y hasta que no estén condenados, pues no constan sus antecedentes, pero los sindicatos policiales dicen que el 80-85% de esas personas terminan teniendo antecedentes, por lo tanto no se le debería en una primera parte darle la residencia. Pero bueno, en este caso, tienen cierta razón de que ha habido, más allá del tema político, que hay gente que está a favor, otros en contra, pero más allá de eso, cierta desinformación para los propios ayuntamientos, para las ONG que se dedican a este tipo de cosas y para el propio, en este caso, inmigrante. Hombre, no creo que se trate de que falte información, porque creo que todas las administraciones han puesto su grano de arena. Me consta también que Recife, a través de los servicios sociales, ha puesto a disposición también personal habilitado para poder trasladar información, no solo las ONG, tanto Fedemilán como Acciones Unidas, Comisiones Obreras. Incluso nosotros también a nivel partido hemos puesto también un punto de información para trasladar información a los quienes son los afectados, porque lo que sí tenemos que entender es que quien no entiende, quien no sea capaz de comprender el proceso que se está llevando a cabo, por lo menos aquí en Arrecife, y creo que está bastante equivocado, el 28% de la población de Arrecife es población extranjera. Estamos hablando de más de 26.500 personas que hay censadas en Arrecife que son extranjeros. Y esta regularización lo que va a hacer es otorgar dignidad y derechos a personas que tienen que incorporarse al mercado laboral y que son necesarias. 26.000 personas no es lo que se van a regularizar. No, digo para no crear confusión. No, se regularizarán en Lanzarote, será apenas 2.000 y pico, 2.000 que están de manera administrativa y regular y van a poder regularizar su situación porque es necesario para incorporarse al mercado laboral de manera correcta, porque no es un privilegio incorporarse al mercado laboral de manera arreglada, es un derecho.
y yo creo que estas personas que llevan tiempo conviviendo entre nosotros, esta oportunidad creo que es necesaria. E insisto, lo que sí hay son muchas casuísticas en cuanto a la documentación, porque hay embajadas que no están aquí, consulados que no están en Lanzarote y exigen que vayan presencialmente a pedir la información, pues ya empiezan a tener dificultades. Personas a lo mejor que no De pueden... hecho, se están encargando, Claro, algunos están encargando pero a Buffet para que le hagan hay embajadas, hay embajadas como la asesorías laborales y cosas hay embajadas como, sí, los abogados han tenido que registrar, en el colegio, no sé si a través del colegio de abogados o a través del ministerio, hacer un registro para poder ser tramitadores, pero las dificultades que están encontrando muchos en estas cuestiones son pues casuísticas muy complejas que hay también en cada una de las situaciones a la hora de pedir los certificados de penales, por ejemplo, como comentaba. Tienes que, si has estado viviendo en menos de 2 años en otros países, tienes que traer los certificados de otros países. Luego, por ejemplo, ayer se nos daba un caso con una señora en Venezuela que la embajada tiene que personarse en la embajada de Venezuela, una señora que apenas tiene recursos económicos y al no ser residente, pues un billete a Tenerife cuesta un dineral. Entonces son cuestiones que son las dificultades las que está encontrando, pero más allá de esas dificultades... No se puede legislar para todo el mundo cuando hay casos muy diferentes. Pero por eso yo creo que en líneas generales yo creo que agradecer el esfuerzo que están haciendo los ONG, ayuntamientos, como el ayuntamiento en el caso de Arrecife y servicios sociales, para que todo esto salga de la mejor manera y podamos llegar a junio, cuando se acaben los plazos, con toda la documentación. Sí, que parece que es mucho plazo, pero yo he hablado con gente que está en este proceso y dicen que están temblando porque los que le pueden contestar a algunos consulados para esos antecedentes puede tardar un mes o 2 meses. Pero para romper una lanza en favor del Ayuntamiento de Arrecife en este caso, yo creo que con las dificultades que tiene siempre, la cuestión de recursos humanos del Ayuntamiento de Arrecife, yo creo que están haciendo un buen trabajo. No se están retrasando mucho en las citas, están dando citas de manera correcta. Sé que a veces han tenido que parar el servicio porque no encuentran con recursos propios de la administración para poder atenderlo, y en correos me consta también, que es la oficina tramitadora, están dando citas también para principios de mayo, así que yo creo que... De todas maneras, el correo, todavía el correo no ha habido esas aglomeraciones, lo hemos comprobado porque, entre otras cosas, pues, todavía no tienen los trámites, porque al correo hay que ir cuando ya tengas todos los papeles que te exigen la regularización. Llevan como 25 diarias, están asumiendo ahora desde que se abrió el plazo. Aquí estuvo el otro día Maite, y Maite dice que más allá de que ella es totalmente partidaria a nivel personal de esa regularización que era necesaria, pero sí decía que echaba un poco de menos, hombre, ella dice que ha dedicado de su departamento a 2 personas, pero 2 personas que no van a perjudicar al resto de la actividad del día a día de social, pero es evidente que hay cosas que dejan de hacer por dedicarse ahora a este tema, ¿no? Este proceso de regularización es un proceso tan necesario como mal hecho por parte del gobierno, y esto hay que decirlo así, es decir, tú estableces un proceso... porque a veces tiende a la confusión, es decir, este es un proceso de regularización para personas que ya estaban en Canarias, en España, en Lanzarote, en Arrecife, que ya estaban, que en muchas ocasiones están trabajando en fraude laboral, porque como no tienen papeles no pueden regularizarse, y que cuidado porque son personas que además están consumiendo recursos sanitarios, recursos educativos, y que ahora con esta regularización obligas también a que esas personas o los empresarios que los contratan tributen por una mano de obra. Es decir, yo creo que en ese sentido es un proceso positivo y necesario para que estas personas puedan convivir con dignidad, con todos sus servicios reglados, para que contribuyan a que aquello por lo que muchas veces estaban haciendo en precario, pues contribuyan los empresarios, contribuyan ellos mismos al sistema, pero el hacerlo deprisa y corriendo y mal conlleva a que veamos situaciones como esta. ¿Y por qué crees que el gobierno lo ha hecho deprisa? Yo creo que tiene un claro una lectura política. Un claro matiz electoralista. Eso saben que es un bulso tampoco, ¿no? ¿El qué? No hay clave electoralista si no saben que no van a en poder estas votar. elecciones no, pero las de 4 años. Bueno, tampoco. ¿Dentro de 4 años? Son 5 años, tiene que ser residente 5 años. Tienen que ser residentes 5 años. Sí. Entonces, en estas elecciones es evidente que esta gente no va a poder Pero votar. no, pero no en, en las de Yo creo 2031, que eso no 25, 26 menos 31, ¿cuántos años son? Pero si los 5 vamos- años. si lo- Digo, Si seamos se conscientes. convocan Oye, las elecciones en febrero, poquito. no se puede. Empecé diciendo que esto es un proceso necesario. Y seguí diciendo que es un proceso que está mal montado porque lo han hecho deprisa y corriendo pensando en las elecciones de 2031. Pero eso no es Y yo cierto. sé que no me lo va a Eso no- reconocer pero el eso no Partido es cierto, Socialista. Tedei. Pero No que es no pasa reconocerlo, no es cierto. y no pasa Si nada. las elecciones se convocan en febrero,
Escúcheme. Yo entiendo que ustedes tengan un discurso y tengan... Yo le agradecería que me dejaran terminar. Venga, termina, Pero es que termina. cuando dicen esas Es cosas, decir, no las puedo Termine, don Yedey. No pretendo que usted las comparta, pretendo que las respete, igual No que son- respeto no yo son las ciertas. suyas. Termine, Vuelvo, Yedey, vuelvo, termina, pero 20 vuelvo a segundos. decir, No son es ciertas. decir, vuelvo, repito, un proceso necesario porque da dignidad a estas personas que además están ya aquí y están contribuyendo. Pero un proceso, bajo mi punto de vista, con un claro objetivo a medio plazo electoralista por parte del Partido Socialista, y eso es una opinión que yo puedo ¿Pero tener. pueden votar en las pretendo- municipales? En estas pueden no. votar Municipales no. En estas no, en las próximas, Pero no claro. estén engañando a la gente. Estamos regularizando. Pero Pero ¿por qué en las las municipales no pueden pero votar? vamos a ver. Cuando ya son residentes, ¿se pueden votar en las municipales? Los que son residentes sí, pero los que son residentes los ya que hay están convenios con esos regularizados. países. No necesitarían un proceso de regularización. Pero cuando se queden regularizados, No, estas personas... tienen que tener un, No, un sin tiempo. Vale. años. Después Es lo que depende, yo porque quería. es verdad, y cuando hablamos No, es de... que yo he oído algunos que dicen que sí y pueden. hablamos, No, no es pueden. decir, y siempre En estaremos las hablando... no, en las locales, no en las... No pueden en las no, locales. no Tiene que pueden ser en 5 ninguna- años sí, residente. Tiene que esperar 5 años. 5 años de Cinco años, residencia. vale, es que ese dato... 5 es años de donde- Yo creía que era así. residente, Pero es que Y estamos aquellos hablando países- de elecciones de 2031. O sea, Claro, vamos a sí, ver. sí, pero estoy esas hablando de son 2031. Lo que estemos pero diciendo, una cosa que son- estemos diciendo la Pero una cosa regularización son de... las elecciones municipales feo. y locales y otras son las, digamos, Hasta estatales. feo sería que estén 5 años regularizados, que estén cotizando, sí, que estén pero sí. participando No, en la no, vida no, del no. municipio y no puedan votar. No, a mí Pero me si dijeron... estamos diciendo lo Pero es que mismo. lo ha hecho, Si lo ha me hecho de- todo el mundo. si Pero es dejan que lo usted- están usando de manera, pues, yo creo que no engañen a la gente. Ustedes no están pensando en las elecciones de 2031. No estamos Un proceso, pensando. un Y no han proceso abierto serio. la sede del Partido Socialista para hacer nada, porque en realidad Igual- no les pueden hacer ningún trámite, Igual- pensando en ningún... Vale, igual vale, que no lo pasa hicieron nada. ustedes para que Déjeme- vinieran a votar cuando vinieron, déjeme- cuando pusieron allí terminar. la sede electoral. Déjeme Venga, terminar. venga, Yedey, Simplemente yo creo que para extender la darle mano. a Juan, terminar. que no ha hablado. Entonces, Juan no ha hablado. sí, es que yo entiendo que estas cosas molestan cuando se dicen, pero déjenme ustedes Pero que yo venga, termine. pero se dice termina, la- termina. cuando no dice la No verdad. molesta por lo que estás diciendo, sino porque no es real. No es real. O sea, Que no es real, No es que no real. es real, Te vuelvo y te Juan, repito, si desde Juan, el 31 a ver, de febrero... Juan, dato objetivo. Si en el 31 de Dato febrero objetivo. se convocan las elecciones, no pueden votar. Entonces Que las sería ele- dentro de 8 años. Juan, O de 10 años. las No es cierto. Las elecciones locales Sí. son, le guste a usted o no, no cuando se convoquen, son en mayo del 2031. Y un proceso de regularización. Y exigen... 2031, pero faltan otras antes. el Sí, que sí, 2027. pero si es que estoy hablando de las de 2031, Claro, claro, lo que por ustedes eso, no pero quieren que oírme. a Es decir, 2027 no y van a les poder guste a votar. ustedes o no que yo lo O sea, no diga, sé dónde está el y les componente- guste a ustedes o no que yo lo diga, y si me dejan terminar el planteamiento, lo haré. Cuando tú tienes 5 años de residencia en aquellos países en los que existe un convenio de reciprocidad, las personas pueden votar en las elecciones locales de mayo del 2031. Correcto. Entonces, todas las personas que se están regularizando ahora podrán votar en aquellos países que hay reciprocidad en mayo del 2031. Sí. ¿Y tú crees que Yo sé que ese, usted quiere que no ¿y tú voten, crees que ese es para uno de los usted sería motivos? lo más Bueno, fácil. pero, ¿Tú crees que es uno de los pero motivos contésteme por usted, ¿es real esto que estoy diciendo o no? sí, ¿Podrán cierto, votar? sí, Vale, pues ya cierto. está, eso es lo único que digo. Pero que yo Como sé que ustedes su molestan, yo deseo, lo su digo. deseo es que no voten Repito. ni el de 31 ni el 27. No, mi ni cuando- deseo es que las deseo, porque es que personas que lo que forman... está es engañando a la Alfredo, gente. que me deje usted terminar. Sí, pero pero yo entiendo que, diga- este, diga- que yo entiendo que este diga tema no es cuestiones quema, pero razonables. déjeme No, terminar. totalmente orgulloso y acabo Claro. de empezar, y empecé diciendo que era necesario, igual que usted, y empecé diciendo el agradecimiento a todos quienes están tendiendo la mano para que esto sea un proceso no tan atropellado como el que estamos viendo por la manera en que Vuelvo se a ha decir arrancado. lo mismo. Y ya está. Con Pero usted- esas prisas, están generando ustedes muchos problemas a esta gente, que está en un proceso lícito, necesario de regularización, pero esas colas no son deseables. Estos procesos hay que hacerlos con tiempo, con los recursos necesarios para que se puedan hacer en condiciones. Están acreditando asociaciones, es decir, esto lo tiene que hacer la administración Está claro. y hay que dotar Cierto. del personal a la Está administración claro. para que se pueda hacer Pero en plenas garantías. Me gustaría que Juan Monzón pudiera también dar su expresión y después termino, tú puedes matizar algo. Bueno, el Partido Juan, Popular ha dicho que es un error esta regularización masiva. Es decir, puede ser una regularización como lo han hecho todos los gobiernos que han pasado a nivel estatal, pero de una manera ordenada, sin poner en riesgo los servicios a los ciudadanos que viven en nuestro territorio español, que legalmente contribuyen a las arcas municipales, a las arcas estatales y que tienen sus derechos y los quieren reivindicar y que no se vean mermados por esta regularización masiva. Esto es así de evidente y todos lo pueden entender. Y no queremos crear discrepancia y enfrentamiento en sociedades en nuestro país, que somos conscientes que existe una inmigración, pero también me sorprende que yo siempre he intentado estar trabajando al lado de la ley, porque existen leyes para cumplirlas, y que normalicemos los gobiernos, y sobre todo el gobierno estatal, de que existan ilegales en fraude de ley, no cotizando a la seguridad social, trabajando, haciendo competencias desleal a empresas y a trabajadores que cumplen con las leyes, y que lo normalicemos con una tranquilidad pasmosa de dirigentes que lo que estemos, los gobiernos están para hacer cumplir las leyes.
y no lo contrario, y lo estamos normalizando. Y nadie se asombra con respecto a esto. Y esto ha sido provocado por una nefasta gestión de un gobierno social comunista que ha llegado desde 2018 hasta la fecha a permitir las puertas abiertas a todo el que quiera llegar, tirando una patada a la puerta de España y queriendo entrar de la manera que quiere entrar y entrando de manera ilegal. Y no irregular, ilegal. Porque cuando usted hay unas leyes que dice usted viene con un visado para estar 3 meses y cuando cumpla los 3 meses se tiene que ir, hágalo usted en Estados Unidos a ver qué le pasa. Hágalo usted en países que intenten cumplir la ley y no mirar para otro lado a ver qué le pasa. Aquí no, aquí se mira para otro lado a nivel estatal. Quien tiene las competencias de inmigración, que es el gobierno central, este gobierno social comunista, que sabe que perfectamente permitiendo esto de cara a futuro es un caladero de votos social importante que pueden ustedes captar y que llegarán en esos momentos de elecciones, ponga los años que usted quiera, y que dirá, esto lo hizo el Partido Socialista Progresista, que estamos al lado de todos ustedes que han invadido nuestro país y que nosotros hemos regularizado y que contribuya a regularizarse porque es justo. Si usted quiere usar los servicios sociales, usted quiere utilizar la sanidad, la educación, todo, contribuya a pagarlos entre todos. Y en eso estoy todo de acuerdo. Y por eso hay que regularizar a los que están aquí. Pero no hagamos un efecto llamada, porque esto está provocando un efecto llamada. No lo digo yo. Lo dice el propio sindicato de la Policía Nacional. Que esto es un efecto llamada. Lo dicen los propios sindicatos. Lo dice incluso ONG. Lo dice el propio sindicato que ustedes, el gobierno de la nación, primero sacan un decreto por la puerta de atrás, que no lo lleva al Parlamento a debatirlo y a consensuarlo y a votarlo con toda la representación de la ciudadanía española. Pero ¿vale? Juan, ¿y cree que eso, porque he oído a gente del PP que cree que esto lo ha hecho Pedro Sánchez precisamente en estos momentos porque sabía que ustedes tenían que hacer los pactos con Vox y sabía que esto le iba a perjudicar lo utiliza como un arma. Bueno, Pero ¿cómo pero va es que... a ser, pero ¿cómo va a ser con un arma? Que no digan eso porque eso perdona, No, que le iba a perjudicar porque ahora han metido... no cabe, Hombre, ahora está debatiéndose en España los pactos del PP con Vox. No cabe, perdona, y termino porque estamos- me hiciste una pregunta. Venga. No cabe duda de que este gobierno ha gobernado de manera populista durante todos estos años y no hay gestión ninguna, lo estamos viendo, el fracaso de gestión. Pero también no hay que ir más lejos, vamos a esos partidos que han apoyado a este gobierno y a Pedro Sánchez en su gobierno, como Irene Montero, de Podemos, eurodiputada por Podemos, que dijo, este es el antesala de que el votante español pues ahora se pueda cubrir a ese votante con esta regulación de estos inmigrantes. Lo dijo ella, una política de Podemos, de izquierda comunista. Lo dijo. Por lo tanto, no es que lo esté diciendo el Partido Popular ni Coalición Canaria. Lo dicen los propios partidos. Cierra porque tengo otro tema ya que me queda un minuto. Una de las acciones que en este caso no es mérito del Partido Socialista, sino del grupo del que está gobernando en este caso, y se han hecho otras regulaciones donde también ha participado el Partido Popular. No Por masiva, lo tanto, no masiva como esta. no masiva, No. un poquito De menos manera más personas a lo regular, mejor. sí, sí. Y no hicieron colas en las oficinas para eso. No provocando los daños que Entonces, se yo están creo que estamos provocando. hablando, yo creo que estamos, Alfredo, déjame un segundito, yo creo que estamos vamos. hablando de personas, Alfredo, Jorge, estamos hablando de personas. La regularización lo que viene es a todas esas personas que están sin poder trabajar y utilizando No, un servicio están trabajando. de manera fraudulenta. Fraude de ley. Efectivamente. En ¿Y contra quién de las son- leyes que quiénes tenemos son las que los establecidas en nuestro contratan? país. ¿Quién Y son las eso que lo los contratan? normalizamos. Juan, ¿quién son las que los contratan? Lo normalizamos. ¿Quién son las que los contratan? Pues a los que los contraten, que se le persiga, que se le multe, que se le A ver, sancione. ahí te quiero ver. Hombre. Entonces, lo que te quiero decir es que con esto es muy positivo. Muy positivo. Van a contribuir con el gasto del Estado. Van a ser personas que a partir de mañana No, yo creo los que a empresarios podemos excepción, contratar. sinceramente creo que a excepción de Vox, el resto de partidos, incluso el Partido Popular, no es que esté en contra de la regularización, de que los trabajadores entren dentro del mercado laboral porque es necesario. Lo que se puede cuestionar son las formas. Jorge, yo solo te digo una Proceso cosa, y yo los soy mecanismos. empresario. ¿Usted le imagina con esta normalidad que estamos haciendo? Yo mañana contrato a 3 inmigrantes, los pongo a trabajar en mi empresa, no cotizan la seguridad Y está social, ocurriendo. y no debería pasarme nada. Aquí Entiendo, ¿no? Porque es normal, ¿no? UGT nos decía... Ya le digo que no, que me cae la inspección al día siguiente. Por supuesto. Pues entonces, UGT la decía ley la cumplimos que todos, hay ¿o no? una Sí, parte pero que son con empresarios, pero también hay una parte que no son ni con empresarios, sino familias que contratan a una señora Sí, de la por limpieza, supuesto. Pero, el Jorge, otro tal, eso- el que le hace eso las no perjudica uñas. además. Y luego hay sitios, sectores donde realmente no existe esa vigilancia y esas Sí, inspecciones pero donde, no existe, donde no puedan- se quiere poner Pero ese no hay mecanismo. tanto en empresas, digamos, en empresas serias, digamos, entre comillas, Por supuesto que que no, utilizan, Jorge. Por supuesto que no, porque Jorge. al Por supuesto contrario, que no. se ven con ganas de emplearlo, pero no pueden, y no lo emplean porque lo necesitan, pero no pueden. No pueden. No tenemos que ir, pero solamente a Juan una pregunta. Juan, Dígame. ¿no te vieron en la fotografía del otro día en las cadenas? Como dijo ¿No Chede, te invitaron o no estoy fuiste? en un proceso que estoy a dieta, quiero hacer el Ironman, estoy a dieta, no puedo ir a comerme esa carne buena del restaurante de las cadenas del amigo Juan.
pero evidentemente no pasa nada, es decir, Está- yo estoy hay abierto a tranquilidad. recibir todas las invitaciones Pero todo que sean eso no necesarias. es un mensaje para nadie, ¿no? Ahí no se están lanzando No, mensajes. bueno, y si es un mensaje- Y se ha filtrado, no fue una filtración, No. sino fue que querían saber que se comía bien. Y si es un mensaje positivo para el Partido Popular, porque parece que hay veteranos que se han apartado del Partido Popular o de la Y han actividad vuelto. política y quieren volver. Y incluso Oye, bienvenidos enemigos, todos los veteranos incluso enemigos, con experiencia que han estado en el Partido incluso Popular y quieren enemigos que seguir se han estando. unido, ¿no? Enemigos que se han unido. Sí, que eran del mismo partido, que estaban enfrentados y ahora están unidos. Bueno, yo en esa foto, pues en una de esas fotos que fue nuestro ex secretario del partido, fue uno de los que abrió expediente a una de las que estaban por en eso, esa por eso mesa. digo que algunos... Bueno, no sé. Pero bueno, está ahí tranquilidad. Fuente cercana a Astrid Pérez dice El Partido Popular dice es mucho más que grande le que toda esa encantó foto. la fotografía porque dice que esa demuestra la unidad que hay en el Efectivamente. Partido No hay mejor Popular. forma de arreglar los problemas internos que va a ser chuletones. Juan, muchas gracias, Juan. Jorge, muchas gracias. Venga, Juan Montón también. Gracias. Decir que hoy, permítanme, tenemos está mi la comida. final de la Liga Cabildo de Lucha Canaria sí, en ah, ¿verdad? Tinao San Bartolomé. Tema publicidad. Invitarles a todos a que acudan. gente. ¿A qué hora De es? lucha 8:30. corrida. Pues va a ser retransmitido en directo Efectivamente. en Lancelot Televisión. Muchas gracias también, Alfredo. Un placer, Gonzalo. Echeverri. Muchas gracias a ustedes. Nosotros, no es una amenaza, volvemos el lunes. Lo que no puedes tú, que yo tenga ahora una segunda casa, que me ha costado toda mi vida poder tenerla, para lo que sea, para mis hijos, o porque me gusta ir los fines de semana, o para lo que quiera, o como si la quiero tener vacía. Y venga una persona, se metan ahí, te la destrocen, y tú encima tengas que pagar el agua, la luz, los impuestos. En fin, esto no, en un país moderno no se acepta. Otra cosa es que hay un problema de vivienda que hay que solucionar, pero no se puede mezclar una cosa con otra. Claro, y no tienes que darle toda la carga al que pone en alquiler, porque al final no es, ellos no son servicios sociales. Además, yo creo que hay que hacer esa distinción, porque no sé este caso, pero de últimas... Que por cierto, al final lograron Sí, echarlo. sí, lo informaba la empresa que al final lo llevaron. ¿No? Se portaban relativamente, siempre tienen una fama como de matones, y la verdad que en este caso se veía que le estaban diciendo, ustedes tranquilos, decían desde la empresa, dice que ustedes, aquí no va a entrar nadie y solo van a salir, como diciendo, aquí hasta que ustedes tengan que salir, porque luego eso es lo que ellos hacen un aviso, hacen un control de puerta, algo así. No, Sí, no una vez sé. que salen ya no entran Sí. más. Y en este caso yo no lo sé, porque lo que sí es cierto es que yo creo que hay un componente de Ocupas que sí sabe dónde va, a viviendas entrampadas con bancos y demás, pero hay otros que son la inquiocupación, que ese es el clásico de que quien tiene su pequeña inversión, una casa que le sobra, pues la pone en alquilar, alguien empieza a pagar, el inquilino, y deja de pagarla. Entonces, Exactamente. claro, Esos son los casos más preocupantes al estos son los final. preocupantes porque son los que hacen más daño a pequeños propietarios. A mí, por ejemplo, lo que hay en el esqueleto de Costateguise no le daña a nadie, porque es un propietario que quedó entrampado ahí en su Exactamente. rollo de financiación o con las leyes, cuando ha No, venido... y que son casas que no están ni siquiera No terminadas. está ni terminada, entonces ahí el hombre es lo que determina. Ahora, yo sí creo en una ley, es decir, tú puedes ocupar un sitio, pero cuando te lo reclame su propietario, debe ir un policía y tú tienes tu propiedad. Hasta que no cambie y sea así, van a seguir produciéndose, y cuando se les siga protegiendo a este tipo de gente, que muchos de ellos son cara dura, otros no, otros son por necesidad, pero esa necesidad, como bien decía Andrés, la tiene que pagar el Estado, no el propietario de una vivienda, porque cada uno tiene O si no, que regularice el Estado y que ponga precios tope de alquiler en base a los sueldos. Eso lo puede hacer el Estado, y eso en la práctica no se hace. Y es complicado, y es muy complicado. Por cierto, tu amigo Quevedo el cantante canario, ha lanzado su tercer álbum, ¿no? El tercer álbum se llama El Baifo, y yo creo que uno No de ha los... salido el Baifo.
No se le ha ido el baifo, parece que no, yo creo que lo está más cuerdo que nunca. Y bueno, y está el videoclip creo que está rodado en La Graciosa. Sí, de la canción se llama La Graciosa, es una ¿sí? de las canciones con Elvis Crespo, lo estamos viendo ahí. Y bueno, ya se había salido semanas atrás que muchos gracioseros habían puesto en las redes sociales fotos con Quevedo y con Elvis Crespo allí en La Graciosa. También decir que este disco que salió en la noche de ayer, creo que fue a las 11 horas de aquí, no sé si era a las 11 de aquí o a las 12 de la península. No, al revés, a las 11 de aquí o a las 12 de aquí, porque puso bastantes horas, pero tiene esto, también tiene una canción con Nueva Línea, la orquesta que está de moda, la de Tenerife, con La Pantera tiene otra colaboración y muchos más temitas, con Tony Tuntún, si no me equivoco, así que es como un recordatorio y pasa por muchas de las islas. Yo creo que es una buena manera también de representar Canarias y todas las formaciones que tienen. Un lanzamiento, yo no sé si este hombre, que en fin, la casa de música que le patrocina, Sí, que le produce, pero la verdad que ha tenido muchas desde hace unos días, estoy viendo yo a nivel de nacional e internacional también, que lo estaban esperando. Ha hecho una campaña de marketing, todo el título que montó en la playa de las Canteras con un espectáculo de drones y que salía el baifo y luego citaba a cada una de las islas. Además es un tío que lo tiene claro, es gran canario, pero habla muy bien de Tenerife, habla muy bien del resto de las islas, las incorpora en sus canciones y la verdad que es un poquito de orgullo. También lo ha hecho Rosana también siempre ha sido muy canaria, pero la verdad que este chico tiene esa proyección ahora, que estoy seguro que va a haber gente que hablará de La Graciosa sin saber bien, imagínate a alguien en Colombia o en Venezuela, y seguro que al final las acaba situando un poco, o sea, un poco de campaña nos hace. Sí, porque ha hecho muchas colaboraciones con muchos artistas del género urbano que están llenando no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, en Europa, fuera del continente, con Bizarrap, con Karol G, creo que también. Chicos, nos tenemos que ir. Simplemente, ¿qué fin de semana tenemos de cine? Pues de cine... El Lancelot, este fin de semana es un especial Audrey Hepburn. Wow. Hay dos grandes películas y sobre todo recomendar... Una de las mujeres más guapas, ¿no? Sí, unas mujeres más finas y elegantes, ¿no? En este caso, ahí estamos viendo una... De su época seguro que era de las más guapas. Sí. Y de ahora y con también. el... Claro, es que es Sabrina, es una película amigo, Sabrina. mítica que luego ha tenido otras versiones, es una niña criada, y nunca mejor dicho, es la hija del chofer de unos multimillonarios y al final los chicos que eran los hijos de los multimillonarios se enamoran de ella. En fin, es una historia de amor. ¿Y la segunda película? Y la segunda película... Este siempre ha hecho de malo. Y lo hace, También, lo hace. ¿no? De Es que tiene cara de malo. Sí, lo hacía muy bien. Y era el mejor para mí. Cuando yo era pequeño y veía esas películas, me encantaba. Era pequeñito, pero Sí. activo. Sí, James Cagney, todo un clásico, la verdad que sí. Pues sí, cine más que interesante, muy Pues interesante. bueno, pues siempre el mejor cine de la semana, del fin de semana, lo tenemos en Lancelot. ¿Quién lo iba a decir? Y sin publicidad, que siempre se dice. Y sin publicidad. Y sin publicidad. Es decir, que ustedes pueden verlo, eso como en las grandes plataformas. Sí. Pero gratis. Y sin pagar. Y sin pagar, gratis. Andrés, muchas gracias. También, Sara, pásatelo bien el fin de semana. Nosotros también lo vamos a procurar pasarlo bien, pero ahora vamos rápidamente, porque todavía nos queda trabajo aquí, con el debate del café de los viernes. En la 90.2 FM, tu voz importa. Lancelot Radio, la radio de todos. Ya estamos abiertos en tu tienda Wort en Playa Blanca, en el Centro Comercial Rubicón. Con precio mínimo garantizado, envío gratis en gran electrodoméstico y la mejor financiación. Recuerda, Worten llega a Playa Blanca en el Centro Comercial Rubicón. ¿Aún no compras en Worten? ¡Qué locura, qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdina. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 7 de mayo en hiperdino.es y en la app. Hiperdina, los mejores precios de Canarias. ¿Eres de los que venías a la taberna de Puerto Calero por su arroz negro? Entonces escucha, llega a Costa Teguise. Ahora es Taberna Plaza Tandarena, en el pueblo marinero. Especialistas en arroces, mismo equipo, mismo sabor. Reservas al 628-147-253. La misma pasión por el arroz. Escucha lo que pasa en la radio de todos.
Lancelot Radio, en la 90.2 FM.